Pero después con el tiempo, todos nos dimos cuenta que era un guachimán, ya no era algo exclusivo de una región o un país. En varios países se dio a conocer que el guachimán se representa a un hombre de seguridad o un hombre que cuida. Entonces, como ya en varios países se comenzó a hablar esa terminología, se volvió algo oficial, algo culto, ¿ya? Algo culto que lo estableció la RAE. ¿Y eso cómo sería en la norma académica? Resumiendo, la norma lingüística también se puede volver norma académica siempre y cuando quien lo agarre la RAE. Entonces la A, la B y la C están mal. Vamos con la D. La D te dice, el idioma tiene que ver con el aparato jurídico de un país. Ahora, esto es muy interesante porque ¿cuál es la diferencia o la pequeña diferencia que hay entre el idioma y la lengua? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre idioma y lengua? Ya, que el idioma es lo mismo que la lengua, solo que con la pequeña diferencia que el idioma es una lengua que está dentro de una constitución de un país. Nuestra constitución actual de nuestro Perú es la del 93, ¿verdad? La que dio Fujimori en su autogolpe de Estado en el año 92. Entonces, en esa constitución, en el artículo 48, nos menciona cuál es la lengua oficial de un país, perdón, de nuestro país, que es el quechua, el aymara, el español y todas las lenguas aborígenes que se hablan dentro de un país. Ahora, ¿por qué lo llaman que el idioma es el aparato jurídico de un país? Porque como está en una constitución, la constitución es la ley más importante de un país, tiene hasta sinónimos. Por ejemplo, un sinónimo de constitución le pueden llamar carta magna. Otro sinónimo también lo llaman ley de leyes. Entonces, la respuesta en la alternativa, en la pregunta número uno es la D. El idioma tiene que ver con el aparato jurídico de un país. Vamos con la siguiente pregunta. Dice dos. ¿Se han utilizado correctamente las minúsculas? Ahora, esta parte de las mayúsculas y minúsculas todavía no lo hemos hecho, bueno, no lo han hecho en la guía, porque eso corresponde al último mes de diciembre. Pero vamos a hacer una definición muy importante. Cuando tú hablas de mayúsculas, tiene que ser algo propio. Y cuando hablas de minúsculas, es muy común que se repite cada cierto tiempo. A ver, vamos a ver desde la E, ¿ya? Otoño comienza el martes 21 de marzo. En esta oración, ¿otoño está bien con mayúscula? Bueno, sí, está bien porque está iniciando la oración, ¿verdad? Comienza el martes. Martes, los días de la semana, ¿se escriben con mayúscula o se escriben con minúscula? Los días de la semana se escriben con minúscula, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hoy día estamos lunes, pero la próxima semana va a volver a repetirse el lunes y después otra vez lunes. Entonces es algo muy común. Por eso es que las días de la semana tienen que ir con minúscula. Entonces acá en la alternativa está bien, martes con minúscula. Y marzo. Marzo, ¿debe ir con mayúscula o con minúscula? Según la premisa que habíamos dado, marzo debe ir con minúscula, ¿cierto? Porque ya hemos pasado marzo este año, pero el próximo año va a volver a repetirse marzo. Y en el 2025 otra vez va a haber marzo y así sucesivamente. Entonces, como es algo común que se repita los meses del año, también debe ir con minúscula. La alternativa E no puede ser, porque marzo debe ir con minúscula. La D, la primavera es alegría. Acá, primavera, debe ir con mayúscula o con minúscula. Debe ir con minúscula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya pasó primavera, ahora vamos a volver a repetir primavera, después a otro año, sucesivamente, así repetimos otra vez las estaciones del año. Entonces, como se repite tanto las estaciones del año, debe ser con minúscula, no con minúscula. Igual acá, en la C, verano, debe ir con minúscula, ¿cierto? Ya que Arequipa es un departamento, es propio, debe ir con mayúscula también. En la B, en la B te dice, el sábado se jugará fútbol. Sábado debe ir con minúscula, por el mismo motivo, la misma razón, de que sábado se va a repetir cada semana, va a haber un sábado, minúscula. En la A te dice, el otoño comienza el martes 21 de marzo. Otoño con mayúscula, con minúscula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se va a repetir las estaciones del año. Ahora, si yo te digo martes, debe ir con minúscula también, ¿verdad? ¿Por qué martes debe ir con minúscula? Porque también se repite los días de la semana. Y por último, marzo, es un mes, se repite con minúscula. La respuesta en la pregunta número 2 es la A. Vamos con la pregunta número 3. Mira, acá en la pregunta número 3 tú tienes que saber cohesión. Ahora, la pregunta es si saben cohesión. Cohesión lo han hecho la semana pasada, ¿ya? En lenguaje uno. Cohesión agarra tres aspectos importantes. Uno que es la deisis, otro que es la sustitución de palabras y el otro que es la puntuación.
Ahora, dentro de la deisis existen tres tipos de deisis. Una deisis temporal, una deisis catafórica, una deisis anafórica. Pero aparte de eso también encontramos la elipsis. Ahora, lo más fácil de todos esos tres, de la catáfora, anáfora y elipsis, es la elipsis. ¿Por qué? Porque la elipsis se utiliza para la coma elíptica, y la coma elíptica lo que hace es suprimir un verbo o una palabra para que no haya redundancia. Por ejemplo, te puedo poner una oración que diga, mi abuelo fue militar y mi padre policía. Entonces, ahí justo entre mi padre, policía, hay una coma. Y esa coma que está omitiendo al verbo fue, ¿verdad? Entonces, como está omitiendo ese verbo, se llama coma elíptica. Y mira, en esa pregunta, sin necesidad de saber qué es anáfora, catáfora, para no confundirnos tanto, solo con las alternativas podemos darnos cuenta cuál vamos a marcar, cuál es la respuesta correcta. Vamos a analizar la oración. Dice, Milagros ayudó, punto y coma, la vi, sin embargo, Lucero no. ¿Dónde está la coma elíptica en toda esta oración? Milagros ayudó, punto y coma, la vi, coma, sin embargo, coma, Lucero, coma, no. Hay una coma de las tres que están presentes que utiliza la coma elíptica. ¿Cuál es esa coma elíptica? La que está entre Lucero y no, la que está entre vi y sin embargo. La coma elíptica es esta, ¿cierto? La que está entre Lucero y no. ¿Por qué? Porque estoy omitiendo algo. ¿A qué estoy omitiendo? Ayudar, ¿verdad? Ayudó, que es una acción. Entonces, ahí lo omite, es una coma elíptica. Si te das cuenta, la elipsis, dónde está apareciendo? ¿Al inicio, que es hasta acá? ¿O al final, que es esto? Aparece hasta el final, ¿cierto? Entonces, como aparece al final, según las alternativas que tenemos, ¿cuál es la única alternativa que presenta elipsis al final? Si te das cuenta, en la A, determinantes deisis, acá no hay elipsis, entonces no puede ser la respuesta correcta. En la B, elipsis determinante, sí hay elipsis, pero acá el elipsis está al inicio, entonces está mal. La C, anáfora y elipsis, acá elipsis está al final, entonces esta debería ser la respuesta correcta. Pero para estar seguros, vamos a descartar las otras dos. La D te dice deisis y sustitución. Como no hay elipsis, no puede ser la respuesta correcta. En la E sigue elipsis, pero ¿cuál es el problema? Que está al inicio, ¿verdad? Entonces, por descartes, y solo sabiendo qué es elipsis, vas a marcar la C. Y si quieres saber qué es anáfora, esta es una anáfora, mira. Una anáfora es cuando ha sido nombrado algo y después se vuelve a nombrar, pero no se explica por qué. Dice, Milagros ayudó. La vi, sin embargo, hasta acá. Milagros ayudó. Este la es un determinante, perdón, es un pronombre personal en femenino singular, ¿verdad? Entonces, como es un pronombre personal en femenino singular, está reemplazando a alguien, normalmente a un sustantivo. ¿Y a qué sustantivo? A Milagros. Y Milagros ya ha sido nombrada con anterioridad. Esa es una anáfora. ¿Y qué es una catáfora? Es lo contrario, ya lo opuesto. Acá va a haber un determinante, acá va a estar el sustantivo. Es lo opuesto. Vamos con la pregunta número 4. Te dice, todo texto tiene lo que se denomina la textualidad y la cohesión. Es una parte de ella. Comprende, señale lo correcto. Primero, antes de analizar esta, vamos a ver la diferencia entre textualidad y cohesión, ¿sí? La textualidad dice que agarra párrafos. Seguro en la clase pasada, de la semana pasada del lenguaje uno hiciste párrafos, ¿cierto? Hay cuatro tipos de párrafos importantes, el de introducción, el de enlace, desarrollo y conclusión. Ahora, esos párrafos pertenecen a algo llamado la macroestructura. Pero ¿qué es más pequeño que un párrafo? Es una oración, ¿cierto? ¿Y qué es una oración? Es la microestructura. Entonces, los párrafos agarran la macroestructura y las oraciones agarran la microestructura, pero no es una oración de manera semántica. ¿Cuál es la diferencia entre la semántica y la sintáctica? Que la semántica solo te dice qué significa cada palabra. En cambio, la sintáctica te dice qué categoría gramatical forma esa palabra. Por ejemplo, si yo te digo la palabra perro, perro, semánticamente, ¿qué es? Es un... Sema es el significado. Semánticamente, perro, ¿qué es? Perro es una mascota doméstica, cuatro patas, que le tienes que dar de comer y lo cuidas, ¿verdad? Eso es semánticamente el significado. Entonces, si te digo sintácticamente, que es categorías gramaticales, ¿perro qué es? Es un sustantivo, determinante, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, conjunción, preposición. Perro es un sustantivo. Entonces, la cohesión agarra las oraciones, pero en el apartado sintáctico, no semántico. Y con esto ya podemos resolver la respuesta. Si te dice la textualidad, esto es el párrafo. Y los párrafos que agarran la macroestructura. Esto, la macroestructura.
Y si te dice la cohesión que agarra la microestructura, que son las oraciones. Y si quieres ver algo más interesante de la cohesión, esto es cohesión. Esta oración que acabamos de analizar hace un momento, Milagros ayudó, la vi, sin embargo, Lucero no, esto es cohesión, porque presenta anáfora y presenta elipsis. Vamos con la pregunta número 5. En la pregunta número 5 te dice, ¿volar es un verbo transitivo o intransitivo? ¿Cómo sé que es un verbo transitivo o intransitivo? Eso es fácil. Nosotros, cuando vamos a hablar tipos de verbos, que seguro ya has hecho tipos de verbos con el profesor Osacopa del lenguaje 2, los verbos pueden ser transitivos cuando presentan OD, ¿verdad? Y los verbos son intransitivos cuando no presentan OD. A ver, ¿qué es el OD? El OD se puede reemplazar por la las y los. ¿Sí? Por ejemplo, te digo, vi a ese niño en su casa. ¿No? Te digo, vi a ese niño en su casa. En esa oración, ¿cuál es el verbo? Es vi, ¿cierto? Entonces, si vi es el verbo, esa acción, ese verbo, ¿sobre quién recae? ¿Sobre la casa o sobre el niño? La acción va a recaer sobre el niño. Vi a ese niño en su casa. Ahora, en la oración, ese, a ese niño es el OD. ¿Y cómo estoy seguro que es el OD? Porque primero, el OD tiene que tener sí o sí un núcleo. ¿Y cuál es el núcleo del OD? Un sustantivo. Ahora, en esa oración, exactamente en ese supuesto OD, ¿cuál es el sustantivo? Niño, ¿verdad? Niño es el sustantivo. Entonces, como es un núcleo del OD, se puede reemplazar niño. ¿Por cuál de las cuatro palabras las reemplazarías? ¿Por la las o por lo los? Niño es un sustantivo que está en género masculino, ¿cierto? Entonces es lo, pero está en singular, entonces si se utiliza el lo. Lo vi en su casa. ¿A quién viste en su casa? A ese niño. Entonces, como se puede responder la pregunta de lo de, y eso es cuando lo pasas a voz pasiva, te dice que vi sí es un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque presenta OD. Ahora, ¿cómo sería un verbo intransitivo cuando no hay OD? Si te digo la oración, cocina rico. ¿Cuál es el verbo ahí? Cocina, ¿verdad? Cocina es un verbo, una acción. Y rico es un OD, no es un OD. ¿Por qué no es un OD? Primero porque obviamente no tiene sustantivo. Y segundo, se puede reemplazar por la las o lo los. La cocina, lo cocina, los cocinan. No se puede, ¿verdad? Pues es intransitivo. Entonces, resumiendo, los transitivos presentan OD y los intransitivos no presentan OD. Pero acá hay un problema. Volar no es un transitivo. Volar ni siquiera lo consideran como verbo, es un verboide. ¿Por qué estoy seguro que es un verboide? Porque termina en ar, ir. ¿Esos qué tipo de verboides son? Son infinitivos. ¿Ya? Esto lo vas a hacer recién ahora, esta semana. Bañarse es un verbo reflexivo. Ya, esto también es un error. Bañarse no es un verbo reflexivo. Bañarse es, vamos a tomarlo en cuenta como oraciones, ¿sí? Si yo te digo, yo me peino, ya, yo me peino, la acción sobre quién recae, sobre ti mismo, ¿verdad? Sobre ti mismo. Entonces, ese es un verbo reflexivo. Si yo te digo, perdón, ustedes se besan. Ese es recíproco. ¿Por qué es recíproco? Porque la acción recae entre ambas personas. Uno besa a la otra persona besa a la otra. Se están besando mutuamente. ¿Y qué es cuasi reflejo? Cuando la acción parece que va a recaer sobre ti, pero no recae. Cuando te dicen tú te vas, ¿ya? Entonces, bañarse no se considera como un verbo reflexivo porque todavía falta algo en la oración, igual que volar tampoco no puede ser transitivo. Ahora, guisar y avanzar, estos que son verboides, estos verboides que también pueden transformarse en verbos, son irregulares. ¿Qué es un guisar? Es irregular, pero ¿por qué es irregular? Irregular porque su raíz cambia. Cuando tú lo vas a conjugar guisar, va a cambiar su raíz. Y avanzar es regular porque no cambia su raíz. Entonces, al ser regulares e irregulares, y que está bien en las preguntas, la respuesta es la E, 3 y 4. Vamos con la pregunta número 6. Esta está muy fácil. Mira, en la pregunta número 6 dice, relaciona la oración con la clase de verbos. ¿Sí? ¿Qué tipos de verbos son? Primero, el más fácil de todas estas cuatro, si lo leemos, dicen, nos fuimos a la fiesta, no te lastimes, ellos arreglaron el salón, esos amigos se aprecian. De estas cuatro, el más fácil que está para reconocer es la cuatro, ¿verdad? Dicen, esos amigos se aprecian. Al ser esos amigos se aprecian,
la acción va a recaer sobre los amigos, o sea, mutuamente entre ellos. Si es mutuamente, ¿eso qué sería? Recíproco, reflexivo, transitivo, intransitivo. Es recíproco, ¿verdad? Entonces, el 4 en romanos es con el 3. ¿Y cuál es la única alternativa que presenta 4 romanos con el 3? La C de casa. Entonces, la respuesta, solo con una premisa ya puedes resolverla, que es la C de casa. Vamos con la 7. Le dice, la oración, venderemos el carro, el verbo es, ¿no? Acá, primero, en la oración venderemos, en esta oración venderemos el carro, ¿cuál es el verbo? La acción es venderemos, ¿cierto? Ahora, venderemos, primero, ¿es verbo intransitivo o es verbo transitivo? Esto lo acabamos de ver hace un ratito. Si es verbo transitivo, presenta OD, ¿verdad? Y si es verbo intransitivo, no presenta OD. Ahora, cuando es un verbo transitivo, el OD se puede reemplazar por la las o los. En la oración dice, venderemos el carro. ¿Cuál es el OD? El OD es el carro. ¿Y cómo lo reemplazarías? Lo venderemos. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido. Y aparte, ¿qué venderemos? El carro. Como se puede responder la pregunta, si es un OD. Si es un OD, ¿eso qué sería? Eso sería un eh, verbo transitivo, ¿verdad? Ese es un verbo transitivo. Entonces, como es un verbo transitivo, tenemos solo dos alternativas, la B y la D. ¿Cuál de estas dos debemos de marcar? Pues nos vamos a ayudar con esto de copulativo y predicativo. Primero, vamos a recordar qué es un verbo copulativo. Los verbos copulativos son los que carecen de sentido. En cambio, los verbos predicativos también son llamados los verbos no copulativos porque no carecen de un sentido pleno. A ver, un ejemplo de una oración. Vaya. Te digo, tú vas al parque, ¿ya? Tú vas al parque. Y la otra oración va a ser, nosotros estudiamos, ¿ya? En la primera oración, tú vas al parque. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Tú vas al parque. ¿Cuál es el verbo de la oración? ¿Cuál es la acción? Vas, ¿verdad? Y esa acción, primero, si te das cuenta, es un copulativo. ¿Por qué copulativo? Porque si tú le borras lo que sigue esa oración, pierde el sentido. A ver, un ejemplo. Yo te digo, tú vas al parque. Ahora, borra al parque. ¿Qué sería? Tú vas. Pero tú vas a dónde? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que solo te diga tú vas. Pues si yo te digo, nosotros estudiamos, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Estudiamos. Ahora, en esta oración nosotros estudiamos, tiene un sentido propio, independiente. Porque todo dice estudiamos. ¿Qué es estudiar? Agarrar tu libro, repasar, leer o hacer un resumen. Es estudiar. Y si como tiene sentido independiente, ¿eso cómo se llama? Verbo no copulativo. Pero acá en la práctica no te dice que sea copulativo o no copulativo. Te dice que es predicativo. Predicativo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Mira, venderemos el carro. Venderemos es una acción independiente. Por sí solo ya tiene un sentido. ¿Qué es vender? Podemos vender carros, podemos vender casas, computadoras, celulares. Como es un sentido independiente, eso es predicativo. La respuesta es la D. La D de dado. Vamos con la 8. En la 8, todavía no has hecho este tema en la guía. Creo que este mes sí lo vas a hacer, que se llama el tema de los adverbios. Los adverbios vienen después de los verboides. Seguro esta semana va a ser verboides y la siguiente semana es adverbios. Te voy a dar una pequeña ayuda de los adverbios, ¿sí? Primero, los adverbios nos mencionan que son invariables. ¿Cuándo una categoría gramatical te dice que es invariable? Cuando no presenta accidentes gramaticales, ¿verdad? ¿Y cuáles son todos los accidentes gramaticales? Es el G. Peterman, el que dice género, persona, tiempo, modo, aspecto o número. Entonces, de esos, todo el género, persona, tiempo, modo, aspecto, número, te menciona que los adverbios no poseen ninguno de ellos. Ya no tienen género, persona, tiempo, modo, aspecto, ni nada de ellos. A ver, ¿qué más? Los adverbios también pueden haber adverbios compuestos. ¿Cómo es un adverbio compuesto? Eso es fácil. Cuando todos terminan en mente. Por ejemplo, te digo rápidamente, es un adverbio. Velozmente es un adverbio. Ferozmente es un adverbio. Todos esos son adverbios, excepto una palabra. Una vez en un salón me dijeron, ¿y qué pasa con la palabra megamente? Megamente es un personaje de ficción, de una película. Eso es un sustantivo, ¿no? Entonces, los adverbios pueden ser eso. Vamos primero. El uno, el adverbio tiene significado.
O sea, lexicológicamente tienen un significado independiente. Sí, porque te pueden decir, mira, el adverbio de tiempo hoy. Y cuando te dicen el adverbio de tiempo hoy, ¿hoy qué tiene? Tiene un sentido pleno, ¿verdad? Propio, entonces sí tiene sentido. La dos, los adverbios funcionan como núcleos. Estos están funcionar. ¿Cuáles son esas tres categorías gramaticales principales que funcionan como núcleos? Primero en el sujeto. ¿Cuáles son las dos únicas categorías que funcionan como núcleo dentro del sujeto? Uno es el sustantivo, ¿verdad? Y el otro, el que reemplaza el sustantivo como núcleo del sujeto, ¿cuál es? El pronombre personal, ¿no? Ahora, en el predicado, ¿cuál es el único que puede funcionar como núcleo del predicado? Solo hay uno. ¿Cuál es ese que puede funcionar como núcleo del predicado? El El verbo. verbo. Sí, muy bien, el verbo. El profesor te ha dicho que cuando tú ves un verbo, de frente vas a marcar núcleo de predicado, ¿cierto? Ahora, algo muy interesante de los verbos es que según la cantidad de verbos te dice cuántas oraciones hay. Tú hasta este momento has estado haciendo puras oraciones con un solo verbo, porque es oración simple. Tú vas a llegar al tema de oración simple. Pero cuando llegas a oración compuesta, te vas a dar cuenta que las proposiciones se dividen a la cantidad de verbos. O sea, si en un párrafo hay 4 verbos, 4 oraciones. Si hay 3 verbos, 3 oraciones. Si hay 2 verbos, 2 oraciones, esa es oración compuesta. Si hay un solo verbo, una oración, esa es oración simple. ¿Sí? Entonces acá, ¿los adverbios funcionan como núcleos? No, no funcionan como núcleos. La 3 te dice, el adverbio solo modifica el verbo. ¿Esto es correcto o es incorrecto? Esto es incorrecto. Y fue una pregunta de admisión todavía. Una vez preguntaron, ¿cuál es la única categoría gramatical que puede modificarse a sí misma? ¿Y a qué se refiere con esa pregunta? Por ejemplo, te puedo decir, ¿un sustantivo puede modificar otro sustantivo? No se puede, ¿verdad? ¿Un determinante puede modificar otro determinante? Tampoco. ¿Un verbo puede modificar otro verbo? Tampoco lo puede modificar. Pero el adverbio sí modifica a otro adverbio y también modifica el verbo y también puede modificar a otras categorías gramaticales. Pero lo más interesante es cómo se modifica a sí mismo. Un ejemplo de esa oración es muy tarde. Muy es un adverbio de cantidad, ¿ya? Y tarde es un adverbio de tiempo. Entonces, cuando dices muy tarde, estás agarrando dos adverbios y esos dos adverbios se están modificando entre sí mismos. ¿Sí? Entonces, los adverbios solo modifican verbo, esto es incorrecto. La 4 te dice, ¿los adverbios poseen género? Esta pregunta te quiere decir si los adverbios presentan accidentes gramaticales y los adverbios no presentan accidentes gramaticales. Te dicen que son invariables. Cuando mencionan que son invariables es porque no presentan género, persona, tiempo, aspecto o número. Si no presenta ningún género, es incorrecto, ¿verdad? No posee género. Vamos con la siguiente pregunta. Perdón, siguiente alternativa. La 5. ¿Ningún adverbio se apocopa? ¿Esto es correcto o es incorrecto? A ver, una pregunta, ¿ya? De gramática. ¿Cuáles son los tres determinantes posesivos que son apocopados? Son solo tres. Determinantes posesivos apocopados. Ya te va a ayudar, ¿ya? Apocopado significa que se reduce, una palabra reducida. Te voy a dar un ejemplo, pero no con un determinante ni un adverbio. Te voy a dar con el ejemplo de un sustantivo, un nombre. Cuando dicen Isabel, Isabel es un nombre, es un sustantivo, es un ser. Pero si yo lo apocopo, digo Isa. ¿Qué hice con esa palabra Isabel cuando digo Isa? Lo reduje, ¿verdad? Entonces, eso es apocopado. Ahora, ¿cuáles son los únicos tres determinantes posesivos que funcionan como apócopes o que son apocopados? Es el mi, tu, su. ¿Y por qué mi, tu, su son apocopados? Porque proviene de mío, de tuyo y de suyo. ¿Sí? Entonces, los adverbios se pueden apocopar de esa misma manera también. Por ejemplo, hay adverbios de modo. Cuando tú hagas el tema de adverbios, el profesor te va a dar un cuadro o en la guía va a estar un cuadro de todos los adverbios que hay. Hay adverbios de tiempo, de modo, de cantidad, de intensidad y más todavía que vas a encontrar. Los más interesantes son los de modo. Dicen que son los más difíciles de detectar, pero es muy fácil, con una pregunta, ¿cómo? Si yo te digo, hoy en la academia me fue mal. Hoy en la academia me fue mal. ¿Cuál es el adverbio? Si te das cuenta, hay un adverbio que está modificando el fue. El fue mal, ¿verdad? Mal es el adverbio. Pero ¿qué tipo de adverbio es? Solo hace la pregunta, ¿cómo? Si te responde la pregunta ¿cómo? Es un adverbio de modo. ¿Cómo me fue hoy en la academia? Mal, ¿verdad? Entonces, como te responde esa pregunta, es un adverbio de modo. Ahora, mal proviene de otra palabra. Mal es un apócope, porque proviene de malo.
Bueno también se puede apocopar, puede ser bien, hoy me fue bien, bueno. Entonces, los adverbios, normalmente los que se apocopan son los adverbios de modo, se pueden apocopar, ese es correcto. La 5 está mal también. Entonces, ¿cuál es la única que está bien en la pregunta número 8? Es solo uno, ¿no? La respuesta es solo uno. Vamos con la pregunta número 9. La pregunta número 9 te dice, señale solo los adverbios del lugar, ¿ya? Solo del lugar. Ahora también hay adverbios del lugar. ¿Cuáles son los adverbios del lugar? Aquí, acá, allí, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, todo lo que señale un lugar. Ahora mira, acá dice más, tampoco, primeramente. Ahora, primeramente no es un adverbio, no es un adverbio normal, es un adverbio compuesto. ¿Cómo sé que es un adverbio compuesto? Porque termina en mente, ¿ya? Y acá está mal. ¿Por qué más? Más no es un adverbio de lugar. Más, ¿cuándo se tilda el más? Eso sí deben de saber. ¿Cuándo más lleva tilde? Con el monosílabo más tiene Cantidad. que tildarse. Claro, muy bien. Cuando es cantidad, el más se tilda, ¿verdad? ¿Y sabes de dónde proviene ese más de cantidad? Del adverbio de cantidad. O sea, más es un adverbio de cantidad. Pero acá en la pregunta te dice que solo señales adverbios de lugar, ¿ya? Entonces, el único, para hacerlo más rápido, el único que posee adverbios de lugar es la E. Mira, arriba es un lugar, fuera es un lugar, lejos es un lugar, ¿ya? Entonces, esos tres son los únicos que van a poner el adverbio de lugar. ¿Por qué la de no? Aquí sí es lugar, ¿ah? Allá sí es lugar, pero después, eso no es un lugar. ¿Esto qué crees que representaría después? Es un tiempo, ¿verdad? Hoy, mañana, pasado, después, pronto. Esos son adverbios de tiempo. Eso lo vas a ver también en la guía. Yo te recomiendo algo. Cuando hagas esta parte de adverbios, no te fuerces mucho memorizando los adverbios. Lo único que tienes que memorizar son los tipos de adverbios, o sea, cuántos adverbios hay, qué tipos, y también memoriza cuál es la pregunta para identificar a esos adverbios. Si tú memorizas esas dos cosas, va a ser suficiente. No es necesario que memorices todos los adverbios que existen, ¿no? Vamos con la pregunta número 10. Esta es muy interesante. Dice, identifique la oración con un adverbio, ¿ya? Solo hay una oración que tiene un adverbio. Ahora, de todas estas oraciones, el único que tiene adverbio es demasiado gritan, ¿ya? Demasiado gritan. Ahora, ¿por qué la A no es un adverbio? ¿Por qué demasiado de la A no es un adverbio? ¿Cómo se llama esa categoría, o sea, ese tema del lenguaje 2 que existe en gramática, que siempre tiene que acompañar a un sustantivo? No puede vivir sin el sustantivo. ¿Cómo se llama esa categoría gramatical? Que siempre debe estar al lado de un sustantivo. Se llama determinante, ¿verdad? Ahora, un determinante siempre debe estar al lado de un sustantivo, no puede estar al lado de un sustantivo, no puede faltar su sustantivo. Ahora, acá en la oración, dice demasiado dinero perdió. ¿Cuál es el sustantivo? Dinero, ¿verdad? Ese es un objeto, dinero. Entonces, como hay un sustantivo, demasiado que es un determinante indefinido. ¿Y cómo sé que es indefinido? Porque no te dice la cantidad, cuánto hay. Demasiado dinero. No sé cuánto hay, demasiado. Entonces, es un determinante indefinido. Dinero, sustantivo. Perdió, verbo. Demasiados animales trajeron. Ahora, ¿qué es demasiados? También es un determinante. ¿Por qué determinante? Porque hay un sustantivo llamado animales, ¿verdad? Animales, sustantivo. Demasiados, determinante, determinante indefinido. Gritan es un verbo y demasiado es un adverbio, adverbio de intensidad. ¿Y cómo sé que es un adverbio? Porque está acompañando al verbo, lo está modificando netamente al verbo. ¿Y cómo sé que lo modifica solo al verbo? Porque mira, ¿cómo están gritando? Demasiado, ¿verdad? O sea, muy fuerte, mucho, mucho tiempo. Entonces, eso es de intensidad, eso es un adverbio. Ahora, acá no puede ser adverbio porque tiene el sustantivo flores. Y en la E no puede ser adverbio porque tiene el sustantivo papel. ¿Ya? Papel. Vamos con la pregunta número 11. Te dice, identifique la oración con dos adverbios. ¿Ya? Esta me está más o menos fácil. Dice dos adverbios. Presté el carro ayer a mi primo. Acá solo hay un adverbio. ¿Cuál es el adverbio? Ayer, de tiempo. Investigaron el crimen que alguien cometió ayer. Esa es la respuesta. ¿Por qué la B es la respuesta? Porque dice alguien, ¿ya? Alguien, y el otro es ayer. ¿Sí? Ayer. ¿Y cómo sé que este alguien es un adverbio?
porque está modificando a quien acometió. Y cometió, que es un verbo, ¿verdad? Y cometió también está siendo modificado por quién, por ayer. Sí, por ayer. Vamos con la pregunta número 12. La 12 te dice, señale la oración con frase o locución adverbial. ¿Ya? ¿Qué es una locución o frase adverbial? Mira, hay muchos tipos de locuciones, ¿ah? Hay, por ejemplo, las locuciones sustantivas. Las locuciones sustantivas es cuando más de una palabra equivale a un sustantivo. Ahora, una locución adverbial es cuando más de una palabra equivale a un adverbio. Se cambió de ropa en la casa. Eso no es un adverbio. Ni siquiera hay adverbio acá. Protestan todos los días. Tampoco, días es un adverbio de tiempo, no. Días es un sustantivo porque representa un concepto de un día, 24 horas. Sí, se llevaron todo lo que quieren. Acá tampoco no hay adverbio. A caballo regalado no se le mire el diente. Ya, esto puede ser un adverbio, pero acá hay un pequeño problema, que hay muchos sustantivos, pero la E se siente como pez en el agua. Aparte que la D es una frase sustantival, porque representa un concepto. En la E se siente como pez en el agua, acá sí está representando algo. ¿Cómo resumirías en una sola palabra? Se siente como pez en el agua. O sea, se siente cómodamente, ¿verdad? Como pez en el agua es cómodamente o fluidamente, también puedes mencionarlo. ¿Y te acuerdas que te había dicho? Las palabras que terminan en mente, ¿qué son? Se les considera como adverbios, ¿cierto? Y como adverbios de qué adverbios compuestos. Normalmente, casi siempre, pero hay excepciones, todo lo que termina en terminación en mente son adverbios modales, casi todo, ¿ya? Por ejemplo, te pueden decir, él habla fluidamente. Cuando dices él habla fluidamente, ¿cómo habla él? Fluidamente, ¿ya? Entonces, ese es un adverbio de modo, pero es compuesto. La pregunta número 13 te dice, marque la oración con tres adverbios. Por de pronto está entre los demás. Pronto es un adverbio, de tiempo sí, pero solo hay uno. Unos callan, otros hablan, algunos murmuran. Acá callan, hablan, murmuran son verbos, no adverbios. Resuelve tu problema ya o dejas este trabajo. Acá no hay ningún adverbio. No, nunca me dijo nada. Acá es el único adverbio que encontramos es no. ¿Ya? Ahora, la E es la respuesta. ¿Y cómo sé que la E es la respuesta? Porque hay tres adverbios de modo. La vida es buena, alegre y divertida. ¿Te acuerdas cuál es la pregunta para el adverbio de modo? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo es la vida? Buena, alegre y divertida. Los tres son adverbios de modo, ¿no? De modo. Pregunta número 14. Pregunta número 14. Hay un micro, por favor. Ya. Pregunta número 14. Te dice, indique la palabra que está incorrectamente escrita. Entonces, acá, ¿cuál es la que está incorrectamente escrita? Esto es ya ortografía en sí. Pero vamos a analizar. Primero dice, calzaron a las candidatas, hay un obstáculo, no fueron al pozo. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 14? En la 14, lo que está mal, bueno, está a simple vista ahí, es la A, ¿verdad? Calzaron. Calzaron, ¿cómo debería ser escrito? Está mal escrito con Z, debería estar. A ver, la 15 dice, la 15 busca la palabra mal escrita, ortografía otra vez. Se basa en lo dicho, ¿está bien? Se basa en lo dicho. Revise una pensión, también está bien. Bailó el vals, vienes. Bailó el vals, vienes. Vals, ¿está bien escrito con V, con L y con S? Sí está bien, con V, con L y con S. La que está mal es previsión, ¿verdad? Porque previsión es con V, sí es con V, pero no es con C, es con S. Entonces, la que está mal escrita acá es la D. ¿No? La D. A ver, pregunta número 16. Te dice, ¿cuál de las siguientes palabras está mal escrita en la 16? En la 16, a ver, basura, cohesión, sí está bien. Cohesión lo que acabamos de ver hace un ratito, es eso de elipsis, catáfora, anáfora, lo que hablamos al inicio, eso es cohesión. ¿Sí? Concisión está bien. Caducidad también está bien. Dulzura también con Z. Dulzor también con Z, eso es de raíces. Si una raíz se escribe igual, también el otro compuesto se escribe lo mismo. Infuición. Ya, esto creo que lo he escrito mal, ese infusión, pero ya vamos a dejarlo de lado. Pero lo que sí está mal ortográficamente escrito es el hecho, ¿verdad? El hecho está mal porque el hecho debería ir con H al inicio, el hecho.
Entonces la respuesta correcta, bueno, la que está mal escrita, en la 16 es la D. Vamos con la 17. En la 17 te dice, a ver, no aceptó la impavidez. Impavidez está bien con V y con Z. Actuó con autenticidad con C. Está bien, autenticidad con C. Actuó también está bien. En la C, hay que atravesar el océano. Atravesar con V y con S, sí. Océano está bien, con tilde también. Bueno, acá de repente estaría mal la A, y ¿verdad? Porque está con minúscula. Pero lo que está incorrectamente, lo que está así mal, es esta, ¿verdad? ¿Alguna vez escuchaste o viste la palabra anhelo? Anhelo no se escribe Es así. ¿Qué le con falta a H. ese anhelo? Claro, la H, ¿verdad? Falta, es anhelo. Entonces, ¿dónde falta la H? Acá. Acá falta la H. Entonces, la respuesta es la E. Muy bien, la E. A ver, 18. Dice, marque el error ortográfico. Otra vez. Este está fácil. Este todavía lo toman como una excepción. La vi por el pasillo. Pasillo está bien escrito así, con C. Bueno, y con doble L. Con doble L sí está bien, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está mal? La C. No se escribe con C, se escribe con S. Pasillo. ¿No? Pasillo. Es una excepción que le dan a ese de illo, illo, illo. 19. La 19 te dice, también la que está mal escrita. Acabó la travesía. Travesía con V y con S, sí, está bien con V y con S. La mordaza no es buena. La mordaza está bien con M, con Z, sí. Mordaza, que es lo que te ponen en la boca para que no hables, ¿verdad? Cuando te secuestran. La 19, en la C te dice, está en la carroza. Mira, acá, carroza, ¿está bien escrita? ¿O está mal escrito la palabra carroza? Con Z. Claro, está mal, ¿verdad? Porque debe ir con, muy bien, con Z, no va con S, la rosa, con Z. Entonces la respuesta es la C de casa. Miren, esta parte de ortografía recién la van a tocar ustedes de acá al siguiente mes. Sí, pero vamos a algo muy interesante que sí ya lo has hecho, que son documentos académicos, que está en la última parte acá. ¿Ya? Mira acá. Dice, la 30, el prologar y el cerrar el texto constituye. ¿Cómo se llama cuando tú cierras un texto? Conclusión, apertura, planificación, desarrollo, revisión o cuerpo. ¿Cómo, qué es lo que cierra siempre un texto al final? ¿Qué es lo que pones siempre al final de un texto? La conclusión. Claro, la conclusión, ¿verdad? Muy bien, la conclusión. Ahora mira, solo con saber qué es lo que cierra el texto, con eso ya sé cuál es la respuesta, porque de todas las alternativas, ¿cuál es el único que termina con conclusión? La B. Entonces la respuesta es la B, sin necesidad de analizar el otro de prologar. ¿Ya? Y prologar es que da un inicio, que va a una apertura, pero un poquito más extensa para dar el contexto de ese texto. Vamos con la 29. La 29 te dice, la aplicación ordenada de la información del texto se denomina, ¿cómo planificas algo? Bueno, ya está la respuesta ahí, la planificación, ¿verdad? Cuando tú planificas algo, vas a explicar cómo es el orden, porque tú al inicio vas a poner un párrafo de introducción, después un párrafo de desarrollo, después para poner otro párrafo de desarrollo de idea secundaria, ¿qué pones? Un párrafo de enlace, ¿verdad? Y al último, ¿qué tipo de párrafo pones? Un párrafo de conclusión. Eso es lo que hicieron en la clase pasada en lenguaje uno, los tipos de párrafo. Entonces, la 29 es la explicación, el orden es la planificación. En la 28 te dice, la presentación y la exposición del tema, cuando la han redundado, del tema, del texto, constituye la presentación y la exposición. Primero, cuando te habla de presentación, ¿eso qué es? Cierre, apertura, revisión, desarrollo, cuerpo. Si es presentación, debe estar al inicio, ¿verdad? ¿Y eso cuál sería? La apertura, ¿verdad? Es Apertura. el único que, muy bien, la apertura. Es el único que tiene apertura, entonces marcamos la B. Si se dan cuenta, no es necesario saber todos los conceptos para marcar una respuesta correcta. Con tal que sepas resolver tipos de preguntas, o sea, así como te estoy mostrando, puedes marcar y ahorrarte tiempo para el examen de admisión. A ver, vamos con la otra, que también es interesante. Dice, confirmar el texto coherentemente organizado y con las palabras y oraciones adecuadas forma parte de... ¿Cómo tú vas a confirmar que algo ya está bien hecho? ¿Qué haces? ¿Una redacción, una difusión, una planificación, una revisión o una redacción final? ¿Cómo confirmas que el texto está bien redactado, con todo correcto? Cuando haces una, Revisión. claro.
Muy bien. Cuando haces una revisión, ¿verdad? ¿Por qué haces revisión de un texto? Para ver que todo esté en orden, todo tenga sentido, tenga coherencia, textualidad, cohesión, intencionalidad, coherencia y todos los demás aspectos del texto. Vamos con la 26. Dice, recopilar las ideas y ordenarlas implica que nos encontremos en... ¿Cómo se llama cuando tú vas a recopilar las ideas y vas a ordenarlas? Recién vas a recopilar, no vas a escribir, porque eso escribir es redacción, ¿verdad? Y después de la redacción, ¿qué va a venir? La revisión. Y cuando tú Planificación. cometas ya los... ¿Cuál? La B, La B, ¿verdad? sí, la B, profe. La, la B, ¿verdad? Muy bien. La planificación, porque dice recopilar ideas. Tú cuando vas a escribir un texto, puedes recopilar ciertas ideas, vas a ponerlas en orden, vas a planificar qué vas a escribir. Después de planificar qué vas a hacer, vas a redactar, ¿verdad? Después de redactar, ¿qué vas a hacer? Vas a revisar para ver si ha habido un error. Y como normalmente siempre se hace errores, ¿qué haces? Una redacción final con todos los errores ya corregidos. Y cuando ya terminas de corregir todos los errores, ¿qué te queda hacer por último con tu texto? Difundirlo, ¿verdad? ¿Y qué era difundirlo? Mandarlo para varios lugares para que lo puedan leer. Ese es el orden: planificación, redacción, revisión, redacción final y por último la difusión. Y vamos con la última pregunta, la pregunta número 25. Colocar los signos de puntuación después de leer el texto constituye el signo de puntuación. ¿Cuál crees que constituye de todos estos? Dice después de leer el texto, o sea, el texto ya ha sido redactado, pero faltaba ciertos puntos de signos de puntuación. ¿Dónde pondrías esos signos de puntuación? ¿La difusión, revisión, redacción, planificación o redacción final? Redacción La- final. claro, en la revisión tú no vas a escribir nada, solo vas a ver qué es los errores, pero cuando ya diste cuenta de los errores que has tenido, vas a corregirlo, ¿verdad? ¿Y dónde lo corriges? En la redacción final, ¿sí? Entonces, esta práctica de acá tiene temas que todavía no has hecho. Por ejemplo, estas últimas preguntas sí los has hecho, solo que con el tema de párrafos. Los temas que todavía no has hecho son los adverbios y ortografía. Pero cuando hagas esos temas, seguro el profesor Víctor te va a pasar este folleto de seminario. Te recomiendo que lo vuelvas a hacer. No está difícil, es un nivel más o menos de 10, un 6, 5. Sería bueno que lo hagas. Cuando hagas la teoría, haz esta práctica. ¿Sí? Profesor, ¿puede Hasta acá. compartir esa práctica, por favor? Sí. Ahora la pregunta es cómo lo comparto. ¿Se puede enviar acá? Sí, por el chat, profesor. Por el chat. Es que lo malo, como no soy organizador del grupo, no tengo chat, no soy el que ha creado la sala. Pero Profe, le voy a decir a Dimas que lo comparta. Sí, a Dimas le voy a decir que lo comparta, ¿ya? El coordinador, él lo va a compartir. Le voy a decir justo ahorita, saliendo, le voy a decir que lo comparta. ya, profe, Bueno, listo, gracias. ya, nos quedamos hasta acá. Cuídense, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta cuídense. luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.